Evidentemente está dentro del campo ingenieril. El otro día recordábamos la fundación de la carrera o la creación de la carrera en la Escuela Militar de Ingeniería, y vienen a la memoria otros hechos, ¿no? La carrera de Ingeniería Industrial de la UMS obviamente es mucho más antigua que nosotros. Hemos sido sus primeros competidores quizás en La Paz y en Bolivia misma, ¿no? Tiene algunas ventajas sobre nosotros, pero estamos en la pelea, en la lucha. Desde ahí es que es interesante ver nuestros logros, es interesante ubicarnos en tiempo y espacio. Lo que les decía, ¿no? Al final nosotros ingenieros industriales somos los que, eh, como el pato, ¿no? Volamos no como la golondrina, pero volamos. Nadamos no como el tiburón, pero nadamos. Corremos no como el avestruz, pero corremos. Entonces, en ese interín podemos ser la interfase de todas las ingenierías. Y así nació Ingeniería Industrial. Entonces, cuando recordaban la creación de Ingeniería Industrial en la UMSA, que es más antigua, como les decía, se acordaban de eso, ¿no? Decían como Ingeniería Industrial se creó junto a la carrera de Civil. Y obviamente de Ingeniería Industrial se han desprendido un montón de ingenierías, ¿no? Que han ido buscando la especificidad, el, eh, el buscar un área de trabajo, ¿no? Como la metalúrgica, la minera, la química, la primera, digamos, a deber ser en desprenderse de nosotros. Entonces, ese es nuestro origen. Al final, la ingeniería industrial ha dado origen, o sea, es la primera ingeniería que después ha dado origen a las otras ingenierías que les menciono, por ejemplo, química, metalúrgica, minera, etcétera, etcétera. Y justamente por ese hecho, nuestra ingeniería, nuestra carrera tiene que ser múltiple. Tiene que buscar el complementar el ser la interfaz para que las otras ingenierías nos apoyen o nosotros busquemos apoyo. Entonces, los movimientos políticos, los movimientos económicos y todo lo que acontece en nuestro contexto, pues nos afecta, ¿no? Nos afecta y tenemos que estar al tanto de lo que ocurre, porque si no, nos va a llevar la corriente, como al camarón que se lo lleva la corriente. Estos días he estado viendo con preocupación, con ustedes hemos comentado el tema de Polar, que pasó a manos de los trabajadores. Cuando hablamos en conceptos de repente es bueno. Eh, bueno, ¿por qué? Porque alguien se hace cargo de una institución, de una empresa, pero con el ánimo de sacarla adelante, ¿no? La solución en este momento pareciera que no ha sido la mejor. O realmente necesitan apoyo, ¿no? Porque solos los trabajadores no se van a poder hacer cargo, ¿no? Alguna vez yo pensaba ese tipo de realidades y vivía una realidad de una alta dirección en lo que es en Bol Coca-Cola y me ponía a pensar, ¿no? ¿Qué pasaría si el sindicato se hace cargo de esto? En términos, ahí comentando con el teniente Torres, eh, no en forma peyorativa, pero sería como que si los oficiales se hacen cargo del mando, de regimientos, ¿no? De grandes unidades. Ese es el tipo, o sea, para mí esa es ¿cómo les explico? De esa forma puedo emularlo. Como que los enfermeros un día se enojan, ¿no? Los que sacan radiografías, se enojan en un hospital y dicen, vamos a tomar el mando. Nosotros nos vamos a hacer cargo. Entonces, toda esa jerarquía, no solamente, ¿cómo diríamos? No solamente
por las estrellas mismas que se tienen, se rompen, ¿no es cierto? Y yo me acuerdo que un dicho que decía, puede ser pues este señor un señor suboficial, pero es suboficial. No va a ser nunca de comando. Puede ser un eficiente táctico, pero no va a manejar estrategias. Entonces, eso es para mí, digamos, una ruptura. Creo que nosotros, y les dije en alguna oportunidad, somos la parte, o representamos la parte patronal. Estamos en la alta dirección. Y cuando regresamos, de repente somos el último eslabón, ¿no? Que divide la parte estratégica con la táctica. Y en ese entendido es pues que no, es difícil que eso funcione. Digamos, contradictorios ese tema, desde mi punto de vista. Ese es mi enfoque para ese tipo de situaciones, ¿no? Les comenté lo de Polar y el domingo salió un artículo donde dos empresas, Sendex es una de ellas, en la cual se da esa situación. Es la revolución del proletariado, dirán los que apoyan ese tipo de medidas. ¿No es cierto? Es la revolución del proletariado y que se va a hacer cargo de una empresa. Bueno, lo mejor que podemos decir es que les vaya bien. Pero en Polar no ha ocurrido eso. Yo me juntaba con personal conocido alguna vez en los campeonatos en los interfabriles, ya estamos de retorno. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ya, positivo. Positivo. Perdí la señal en un momento. Perfecto, entonces les comentaba ese tema, ¿no? Bueno, podemos decir ese hecho de que los trabajadores se hacen cargo de una empresa. Tendrían que buscar asesoramiento, como buscan los diputados que de repente no tienen la preparación técnica, ¿no? Buscar un asesoramiento, de eso sí son libres de hacerlo, de repente eso encarecerá sus condiciones en lo que hace a costos, digamos, pero entonces les decía que yo me encontraba con gente de allá y que comentaba la situación, y yo les preguntaba, ¿y cómo están parados? Me decían, ¿por qué? Porque no han importado materia prima. Ah, pero ¿y qué pasó? Es que no hay planificación, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Contactos, hacer planificación. Suena pesado, suena dura la realidad, pero así es. Así es. Repito, de repente estoy muy parcializado, pero es mi deber aclararles la figura, ¿no? Esa es la realidad en este momento. Tienden las fábricas, empresas, en un momento de ruptura, de crisis, que después los trabajadores se hagan cargo. Y esperemos que les vaya bien, con el mejor ánimo, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, tenía que comentarles este tema álgido que es el del incremento salarial.
teníamos dos escenarios, ¿no? El primer escenario de los trabajadores que pedían 5% de incremento general. El escenario de los empresarios decía 0%. O sea, no deberíamos pensar, decía, deberíamos pensar en salvar puestos de trabajo en vez de pensar en un incremento salarial. Bueno, al final, entre el tira y afloja, la COP se reunió con el gobierno, obviamente debía estar el Ministerio del Trabajo, la parte ejecutiva, como representante de la parte ejecutiva, y bueno, la COP en pleno. Y van jalando la pita hasta que llega hola, hola. ¿Se lo escucha, ingeniero? Sí, ok, entonces continuaremos. Les hablaba del mínimo nacional. Ese mínimo nacional hoy ha sido modificado por el 2% en el que han quedado. Este se ha modificado de 2.122 a 2.164. Entonces, un poco quería comentarles cuál es el efecto para los que vamos a pagar esas compensaciones, ¿no es cierto?
Entonces, sí, evidentemente, en forma política se dice que solamente es 2% al mínimo nacional y que el incremento tiene que ver con ese 2.122 que sube a 2.126. Si hacemos la diferencia, son 42 bolivianos. Entonces, suena que no es mucho. Sí, suena que no es mucho, pero no es así, porque en función al mínimo nacional se paga otros beneficios, otros ingresos para el trabajador. Y el más notorio es, por ejemplo, el tema del bono de antigüedad. ¿Sí? El tema del otro fuerte es que no se ve en la planilla, pero que tiene que pagar el empleador, es esos pagos por, ya me olvidé, no, hay unas prestaciones sociales por el nacimiento de un nuevo bebé, ¿no? O sea, hay un bono ahí que hay que pagar, que es el mínimo nacional, ¿no? Entonces, ese 42 se refleja en el incremento en dinero y en especie, porque el empleador tiene que pagar. Entonces, ahora lo veremos, ¿no? En el detalle, estos dos elementos que les comento. Voy a compartir. Ahora se ve mi presentación. Nos iremos al tema en conflicto. En las horas extras, digamos, no va a tener efecto. Lo único que sí, el haber básico para los que hayan estado en el límite va a significar esos 42 que tienen que igualarse al haber al mínimo nacional. ¿Sí? Entonces, si yo trabajaba en el límite inferior, va a significar un incremento bastante grande en el haber básico. ¿Sí? Si ya estaba yo con, no sé, haberes de 3.000, 3.500, no voy a tener problemas, solamente va a haber incremento en el mínimo nacional que va a afectar a elementos como el bono de antigüedad. ¿Sí? Acá este factor que multiplica no va a ser 2.122, va a cambiar por estos 2.164. Entonces ese 42 se va a multiplicar por 3 y por el porcentaje que nos toque, ¿no? Entonces va a haber un incremento, va a haber un efecto, ¿no es cierto? Esos son los efectos que tendríamos que ir tomando en cuenta, si es que tuviéramos ya una planilla, ¿no? Se ponen a pensar ustedes ya, estamos emulando, ¿no es cierto?, nuestros trabajos que ustedes ya van a hacer a alta dirección y que están viendo cómo van a hacer esos proyectos. Entonces ya tienen que afectarle, porque estamos hablando a futuro, que va a funcionar, por decirles, a partir de julio, ¿no es cierto? Entonces hay que ir pensando en qué hay que modificar, lo que hayan denominado como forma de pago, si es que van a ser planilla, ¿no es cierto? De repente todavía vamos a estar en estas otras formas, ¿no? Haber estado viendo en nuestro medio, decía, ¿cómo vamos a pagar? Tendrán que ver cómo, ¿no? Y quiero que lo pongan, ¿sí? Que se arriesguen a pensar en una remuneración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese es poner en práctica la realidad. ¿Cómo voy a pagar? ¿Sí? Acuérdense, en algún momento te dicen, ¿no? No hay que trabajar en sociedad porque no funciona. Al final sí hay que trabajar en sociedad, porque solo no vas a poder hacerlo. Nuestros modelos andan pensando en los desafíos y a veces en la soledad el esfuerzo de uno solo de repente no llega a consolidarse.
A ver, ¿dónde teníamos algo? Estos. En los planes de incentivo pueden manejar ustedes, aquí me dice de salida, he ido aclarando, ¿no? Que eso es tasa por pieza. O sea, yo produzco y me pagan por eso. En tejidos, por ejemplo, se maneja eso, ¿no? En tejidos se hace una pieza, esas piezas para exportación, estoy seguro de que todavía se trabaja así. Entonces, ustedes hacen, no sé, una ruana, el tejedor hace una docena, en confección trabajan por docena y le van pagando, su salario va marcando por esa cantidad de rendimiento, ¿sí? Eh, entonces, este incentivo funciona con producción total. Se corrige o se mejora el incentivo cuando se hace un ajuste descontando las piezas repetidas. Entonces, es posible que diga he hecho 10 docenas, pero de esas 10 he fallado o he rehecho 5, entonces le descontamos, ¿no? Porque está haciendo un retrotrabajo, ¿no? Después hay otros incentivos como por el conocimiento, ¿no? Pero que no es para todos. En este caso menciona que es para talleres que usan tecnología, para la banca donde siempre hay necesidad de conocimientos nuevos, nueva normativa, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ir viendo ustedes y yo quisiera que aterricen y digan así voy a pagar. Y esté mal, esté bien, ya haremos juicio después. Ustedes mismos se van a hacer el juicio, ¿no? Un día cuando vean, y así he propuesto en un proyecto y me han aceptado. Porque debe estar dentro de los rangos, como les decía, y que se manejan en nuestro medio, ¿sí? Eso para ustedes, ¿sí? Eso quería comentarles y no dejar de lado esta situación, ¿ok? Hay un movimiento, como les decía, por este incremento, pero no hay que quedarse con ese 2%, porque en realidad no es solo el 2%. Va a afectar al bono de antigüedad y va a afectar al bendito bono de lactancia, que ya de por sí es alto. Es alto. Imagínense tener 10 empleados, de los 10, 5 que tengan este beneficio. Son casi encima de 10.000 bolivianos. Mes durante 12 meses después de nacido el bebé y durante 6 meses antes de que nazca el bebé. ¿Sí? Cuando se maneja una o dos personas, a veces uno dice sí, que no pasa nada. Ahora, obviamente, empresas como Enbol manejan 60 con ese bono de los 500 que tiene, entonces es 10%, ¿no? Algo más, ¿sí? Pero hay ese gasto, hay esa carga, digamos, un poco mal llamado carga, ¿no? Es una obligación que hay que cumplir, ¿sí? Pero es costosa. Entonces, cada vez que sube el mínimo nacional, los empleadores no piensan en ese 2%. Ese 2% es, como dice, literalmente 42 bolivianos. Pero implica el subir el bono de lactancia, implica el bono de antigüedad, inclusive les voy a mostrar un ejemplo, el pago de horas extras, el pago de los otros bonos, ¿sí? Le afecta a todos esos elementos, en función de cómo tenga definida la empresa su estructura de pagos, ¿cierto? Pero donde más impacta es en esos dos elementos que les mencioné, ¿no? El bono de antigüedad y el subsidio de lactancia. Bueno, subsidio de lactancia, a ver si me va el nombre, ¿ok? Y después afecta también a los otros que les mencionaba. Quería después, como vamos a seguir haciendo este tema del compartirles esta hoja electrónica. Un elemento que he encontrado y me parece interesante que lo conozcan. Hemos definido horas extras, subsidios, perdón, horas extras de cargo nocturno en función a un cálculo realizado sobre el costo hora.
Pero he encontrado una aplicación de empresas industriales que hace una diferenciación, que no he podido encontrar el respaldo, ¿no? Créame, he estado buscando, porque yo aplicaba esta fórmula y pensé que se había dejado de lado. Sí, les comenté en algún momento, les dije, voy a ver dónde están estos cálculos. Entonces compartiremos. Les decía, encontré, o sea, me preocupé y dije, a ver, ¿se sigue aplicando? Porque la ley dice que ya no, ¿no? Dice que deberíamos manejar igualdad, ¿sí? Por lo menos eso dice el decreto Supremo 29010 del 2007, que debe ser la última vez que se tocó el tema de los dominicales, ¿sí? Los dominicales siempre han sido problema, como es las horas extras, como es el recargo nocturno. Pero en eso, digamos, se llega a un consenso, se dice ya el recargo nocturno se va a pagar desde las 8 de la noche, o sea, los que trabajen de las 8 de la noche a las 6 de la mañana, 30% en unidades productivas, manufactureras, y 25% en unidades comerciales, que es un poco difícil, ¿no? ¿Quién se queda vendiendo en celulares? Pero digamos, cerca de Navidad y todo eso, deben llegar a trabajar encima de las 10, ¿no? Santa Cruz, las ventas hasta las 11 de la noche, ¿no? 12 tal vez. Entonces ahí sí hay que entrar en ese recargo nocturno, ¿sí? Entonces, aquí están viendo esa tabla donde estoy viendo la diferencia que les mencionaba. Entonces veo, y ustedes revisen esto de las diferencias. Aquí en amarillo está un varón, en rosadito está una dama. El dominical llega a ser más alto que el de la dama, que el del varón. Y en estos ejemplos también, ¿no? ¿Por qué? Porque están tomando en cuenta un factor que en la diapositiva les pasé, dividir entre 25,98, que es el promedio de días trabajados. Entonces, en el caso específico, acá lo que hacen es dividir entre 173.2, convirtiéndolo en hora, el haber básico, el pago por hora del haber básico, y multiplicándolo por 8, otra vez recuperan el día, y multiplicándole por el número de domingos, ¿no? Que sería esta columna. Entonces, no siempre son 4 domingos, a veces son 5 domingos, ¿sí? Entonces, el bono dominical es el pago que se hace en forma explícita, esa es la realidad, en forma explícita del domingo no trabajar. Ese es el bono dominical, al que tienen derecho todos los trabajadores que están en una planilla formada. Esa es la idea, ¿sí? Entonces, cuando tienes que hacer nacer este beneficio, es una complicación. Porque, ¿qué vas a hacer? A ver, aquí en letras, si esa persona ganaba 3,000, ¿qué dice el gobierno ahora? Ese es el haber básico. Pues si gana 3,000, ¿qué haces? Y de pronto te dicen, hay que pagar un bono dominical. Entonces, resulta que el 21060, que tanto pelean, discuten, lo odian, lo aborrecen los trabajadores, en su momento borró todos los bonos y los soldó a este haber básico. Entonces, esto que es antiguo y fue definido en 1954 en el decreto 36, decreto supremo 3691, fue borrado con el 21060 el año 1985. Y después reapareció. Y ahí estaba la complicación. ¿Qué hacemos con esto? Aquí hay que pagar bono dominical más. ¿Sí? A ver, voy a estirar esto para que se vea. Hay que pagar bono dominical, que viene del cálculo. No puede ser tomando en cuenta el sexo, o puede ser uno directamente el que les he puesto en la diapositiva, dividir entre el número promedio de días del mes, ¿no? Y por el número de domingos. Entonces, cualquiera sea el cálculo, aquí hay un monto que hay que poner. Tu persona empieza a ganar, de pronto tienes que decirle
que va a ganar 3.500, pero ya estás incrementando. Entonces, imagínense cuando les agasó a la gente, yo me acuerdo que estaba en Incruz en ese entonces, y decían, el gobierno ha dicho que hay que pagarles el bono dominical, pero hay que explicitarlo, como dice la ley, ¿no? Entonces, estabas en esa disyuntiva, ¿qué hago esto? Tenías este problema. Decías, como política uno, les aumento, pues listo, qué problema. Pero implicaba un incremento eso multiplicado por 200, 300 que tengas, se hace un monto súper interesante. Lo otro era agarrar, decir esto se va a volver 2.500, 500 y mantengo los 3.000. Pero ellos decían, los trabajadores reclamaban y decían, pero y de eso depende mis horas extras, ¿no es cierto? Me estás rebajando entonces en mis horas extras. Pues ya no vamos a trabajar así. Nos había un tira y afloja y una búsqueda de solución. El tema es que pasó, estamos hablando de, qué sé yo, 20 años. Y en 2006 se volvió a revisar este tema y se volvió a insistir en que se pague y obligarles a las empresas, especialmente productivas, y en eso quedaron, que sea para empresas productivas, para empresas que sí justifican ese trabajo, ¿no es cierto? Y a veces pagan, que pague, es decir, si ya tienen un dominical dentro de la planilla, entonces cuando trabajen en domingo hay que pagarles doble. Entonces, con el dominical se hace triple. Entonces ya está el digamos, oleado y sacramentado el tema del triple del domingo. ¿No es cierto? Entonces comento esto porque se van a encontrar con esas diferencias que dependen de las empresas donde estén trabajando, que no siempre van a depender, voy a checar esto otra vez, que no siempre van a depender o no van a estar al filo de lo que dice la ley. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta empresa Fabril hace la diferenciación entre hombres y mujeres. A los hombres les divide el sueldo básico entre 207 y a las mujercitas entre 172, ¿cierto? O 176. Sí hace ese trabajo. Entonces beneficia en este caso a la mujer. Se le paga un mejor bono dominical. Porque toma en los dos casos 4 domingos, ¿no es cierto? Entonces se van a encontrar con estos criterios, porque hay otro tema en las leyes sociales, que son derechos adquiridos. Y en este caso, esta empresa, aunque la ley haya dicho que todos tienen que ser iguales, le están haciendo beneficio a las damas en otro entendido, ¿no es cierto? Y que fue, digamos, aceptado en su tiempo. Por eso hoy es derecho adquirido. O sea, lo que vas pagándole continuamente ya es un derecho adquirido y no se lo vas a borrar, ¿no? Entonces, con esto, obviamente, se debe estar compensando el que mujeres y hombres trabajan de lunes a sábado. Imagino, ¿no? Porque después hacer esa otra división también te trae consecuencias, ¿no es cierto? Que después dicen, o sea, el empleador a veces se pone en la tesitura de decir, no, yo no contrato mujeres porque hay que pagarles, o sea, ganan sobre 40 horas semanal y no sobre 48 como los varones. Entonces, ese es el fondo de mi comentario en estos temas. Hay diferencias. En este caso, esta empresa nos está mostrando que mantiene un derecho adquirido de las mujeres y hasta ahora, 2018, 2020, las boletas están con este criterio. El bono dominical está diferenciado, están diferenciadas las horas extras, están diferenciados los recargos nocturnos con ese hecho, ¿no? A ver, aquí veremos un pago extra. Hora extra está dependiendo, o sea, en el varón está dividiéndolo entre 208 y en la mujercita está entre las mujeres está dividido entre 172. Igual se paga el doble, igual por la declaración de las horas extras, ¿sí? Entonces, ese es mi comentario. Y valga el comentario para que se den cuenta que hay derechos adquiridos. Como podría haber sido el derecho adquirido del segundo aguinaldo, ¿no? Si se lo seguía pagando continuamente, después pasa a ser derecho adquirido.
En principio se dice que sí tienen, ¿no? Entonces, el sí tienen utilidad, el sí, es decir, en ese entonces era, el segundo bono se pagaba en función a nuestro PIB, ¿no? Nuestro crecimiento. Si el crecimiento era encima de cierto número, entonces nos iban a pagar. Entonces, evidentemente es un incentivo para que todos los trabajadores busquen la utilidad de sus empresas, seguramente, ¿no? Entonces, ¿por qué te vas a hacer beneficiario de un segundo aguinaldo, ¿no? Entonces, cuando somos empleadores tenemos que tener cuidado. Muchos de los incentivos que nacieron como una eventualidad pasan a ser derechos adquiridos, que se consolidan a favor del trabajador en el tiempo. Como tienen que ser los bonos de refrigerio, por ejemplo, ¿no? En las oficinas, ¿de dónde nacen los refrigerios? En las oficinas normalmente se toma un té, pero después dicen, no hay tiempo después para el té, entonces mejor les pagamos en especie. Y se reparten galletas, ¿no? Se reparten algunas otras cosas, algunas fichitas para ir al supermercado, ¿no? Que van reemplazando el refrigerio. Después los trabajadores dicen, no, mejor divídanlo entre 30 y páguenos al día. Y mejor no nos den en especie, no quiero galletitas, ¿no? Entonces, y va cambiando. Y al final llega a ser un derecho adquirido, el refrigerio. Y terminas entregando un bono de refrigerio o dicen una compensación por lo que, ¿no? El refrigerio, después hay el otro movilidad y va sumando. Entonces, esos detalles hay que tener en cuenta cuando compensas, que son y nacen de una buena voluntad y de una, ¿cómo se llama? Pero no los puedes retirar. De una búsqueda de lo que les decía, ¿no? Un poco ahí cae, digamos, en que después se constituye en un peligro, ¿no? En esa búsqueda de mejorar, de conseguir un incentivo, de mejorar el rendimiento de la productividad, mejorar la mejor utilización de los recursos, disminuir las piezas falladas. En esos intentos empiezas a crear incentivos y eso se tiene que revisar que estén funcionando y que después, porque después corres el riesgo de que sea un derecho adquirido y quede consolidado después, ¿no? Y yo no digo es una carga social, es una carga económica. Yo digo en el sentido de que hay que buscar que funcione, que lleve a mejorar calidad, mejorar desempeño, mejorar un número de piezas entregadas. Eso es ideal. Y no correr el riesgo de que se convierta en derecho adquirido, después sea un elemento más de costo para ti, de costo para la empresa. Estoy pensando como, en el mejor de los casos, buscando lo que siempre decía, que el trabajo sea digno, significativo y que se mantenga en el tiempo, ¿no? Hay empresas que cierran por crisis y hay empresarios que cierran porque es una carga demasiado alta, ¿no es cierto? Eh, Analizando las cosas, el ingreso que tengas por tus ventas a veces no se ha reflejado en el ingreso que has tenido en el costo de tus planillas, y seguramente tus utilidades han ido mermando. Sigo pensando como parte patronal, como miembro de una alta dirección, ¿no es cierto? O sea, tengo que siempre pensar en que debo buscar un beneficio y, y condiciones para que mi entidad productiva, mi entidad de servicios permanezca en el tiempo. Evidentemente afuera hay muchas mejores condiciones, ¿no? En cuanto a
a supervivencia de las empresas, estos incentivos funcionan porque la gente debe ser tal vez consciente o es una competencia, ¿no? Que como dicen, yo me voy mañana y porque no estoy bien pagado. Y castigas en este caso a la empresa y la empresa de repente un día se arrepiente y dirá, qué pena se fue este elemento que era muy bueno, que tenía mucho futuro, pero a ver, buscaremos otro, ¿no? Pero a veces en Bolivia no tenemos esa realidad. Hay empresas que realmente te pagan bien, entonces a veces te quedas pues en esa, te quedas nomás y no tienes mucho que elegir afuera. Hoy en día, por lo menos, esta salida de la, de la pandemia nos va a costar mucho, ¿sí? Y tenemos vecinos que están aullando de, no digamos de hambre, pero en condiciones muy, muy lamentables. Caso Argentina, ¿no? El, un país que tenía los mejores ingresos, así como Venezuela, hoy está, no digamos mendigando, pero en condiciones muy difíciles. En condiciones muy difíciles porque no puedes concebir un país que fue el granero del mundo, el que alimentaba de carne a Europa en pleno, hoy esté como está. Y se ve en el diario vivir, ¿no? Cuando llegas a un Buenos Aires donde cuando ibas a comer salías y no encontrabas nada raro. Y cuando llegues en otra y encuentras que afuera, yo pensaba que era gente que quería, eh, estaba esperando por entrar al restaurante, era gente que estaba haciendo señas para que le saques las sobritas. Impresionante, doloroso. Bueno, no hablaremos de más de cosas tristes. Espero que las cosas mejoren. Eh, Como buena noticia les puedo decir de que como ha habido pandemia, ha habido evidentemente una contracción en términos de demandas, pero también ha habido una contracción en gastos, dicen. O sea, una disminución de los gastos. Y hoy tenemos buen efectivo para gastar, ojalá, ¿no? Eso es algo que me llena de, o sea, tranquiliza en términos generales, pero ojalá que se dé, se den esas condiciones de que también hay, como ha habido ahorro, ahora se pueda gastar e invertir en buena forma, ¿no? Invertir en obras, a lo que no debería parar es obras civiles en Bolivia, por ejemplo, que son muy necesarias y que puede ser de alguna forma un, una fuerza que impulse demandas que después puedan reactivar nuestra economía, ¿sí? A ver, voy a dejar de compartir, quiero volver a ustedes para consultarles, ¿no? A ver cómo estamos en este tema de la... estarían ustedes ahora? Tienen que enfrentar una subida del 2% en el mínimo nacional y ver cómo les va en los proyectos que están haciendo, ¿no? ¿Les va a afectar mucho? No. Estamos pensando a futuro, ustedes tienen que manejar tal vez un giro de julio en adelante, donde ya tienen que tomar estas previsiones, ¿no? Van a tener que pagar ese 2% de incremento y que también se refleja en otros gastos que van a tener. Las condiciones de venta, de acceso de su producto al mercado se van a mantener. Esas son las situaciones en las que nos vemos envueltos los ingenieros industriales. Estoy seguro que después de estos movimientos de incremento y todo eso, en las plantas van a ir a buscarlo pues al ingeniero industrial. A ver, ayudamos, aquí tenemos este problema, o te convocamos, tenemos que reunión, tenemos que ver qué vamos a hacer con los activos antes, ¿no? Antes, me acuerdo, en un año hicimos como incentivo un viaje a Hilo y decían, era una competencia por líneas de producción.
y las líneas volaban. Decían, de las 4 líneas, la que pierde se queda. Y nadie quería perder, nadie quería que perder. Y era un viaje de 3 días, ¿no? Bien, sábado, domingo. Pero a irlo. Y era impresionante lo que corrían las líneas. Nadie quería perder, veías como flechas a los montacargas llevando y trayendo productos. Hasta que vino el sindicato a reclamarnos, digo, ustedes van a provocar accidentes, aquí se están queriendo peleas, ¿no? Vinieron en ese afán, dijeron, ustedes les han prometido algo y miren el efecto, ¿no? Y el efecto era ese, volaban, entraban y salían, pero estaban violando normas de seguridad, obviamente, ¿no? Pero el rendimiento era altísimo. Los incentivos funcionan. El que les comenté de Polar es impresionante, igual como ellos, como se les pagaba por pasada de telar, un bono de producción, una parada de 10 minutos para hallar una pérdida de plata a sus bolsillos. Entonces, el desempeño estaba bien manejado. Y presionaban al mecánico, al operador, donde esté parada la máquina. No querían perder un minuto, porque un minuto significaba pues un ingreso menos, ¿no? Unos bolivianos menos en su bono de producción. Se distorsionaba en el tema de vacaciones, que digamos en ese entonces no habían encontrado soluciones, ¿no? El que salía, funcionaba el castigo, y dice la ley, revisando la ley, dice eh, que puedes repartir lo que le tocaba al que falta, en partes iguales al restante. Si el equipo es de 10 y uno faltó, bueno, ese no tiene el bono, ese día, su bono de producción. Entonces, todas las pasadas que haga el telar en ese grupo se repartían. O sea, el bono igual se pagaba, ¿no? Pero se lo repartía. Lo mismo dicen de las faltas, las multas por atraso. No es para que se torne a caja del empleado. Es para repartirlo ¿cómo se llama? Al resto de los trabajadores. ¿Sí? Son formas, ¿no? Bueno, eso está en la legislación nacional. Bueno, y en el exterior funcionan otras cosas, como les decía, el, el que te hagan acreedor o que seas dueño de acciones, ¿no? Dentro de la entidad productiva. Y te hacen socio, te dan acciones, ganas acciones, y esas acciones después eh, tienen sus utilidades, que te las entregan, ¿no? Otro elemento que funciona, y esto es ya para la alta gerencia, para los directivos, y de ahí nacía lo que en algún momento les comenté, ¿no? Para los altos directivos que cumplen metas, que mejoran la calidad, que mejoran el performance de la entidad misma, tienen pues unos incentivos muy, pero muy apetitosos. Entre esos líderes, evidentemente funcionan por principios, por todo lo que ustedes quieran, pero también funcionan por el dinero que van a recibir. ¿No es cierto? Y consiguen alinear los objetivos de las empresas, alinearlos a los intereses de los trabajadores. Ese es, yo creo, su secreto. Y consiguen metas grandes, ¿no? Y ahí les comentaba a Alier y a Coca, que era gerente de Chrysler, y llegó a tener ingresos de hasta $1 millón día, ¿no? Evidentemente no eran ingresos que le han durado toda la vida, ¿no? Pero en su momento fue el CEO máximo de la Chrysler y tenía esos ingresos. Así, ingresos formidables han debido tener los dos genios de la informática, ¿no? Como son Bill Gates y el Steve Jobs, cada uno en su lugar.
Entonces, imagínense cuando se encontraban, la gente estaba, la gente estaba atenta porque sabían que de ese encuentro iban a hacer algunas modificaciones en su forma de trabajo. Evidentemente el jefe era Steve Jobs, ¿no? Y el que hacía sus programas y todo eso era Bill Gates. Entonces, cuando se encontraban, no discutían sus temas en una oficina. Se salían al campo y todo el mundo paraba actividades y se quedaban viéndolos discutir. No, pero no escuchaban ellos. Pero sabían que a su retorno iba a haber cambios. Iba a haber cambios. Y eso se tiene que sentir, ¿no? Entonces, ustedes, futuros miembros de una alta gerencia, tienen que ver esos cambios, esos incentivos que después plasmarán en estrategias para que su entidad productiva, su entidad de servicios permanezca en este mercado, crezca en este mercado, ¿no es cierto? Esa es la idea. Para eso nos preparamos, ¿ok? Ya no, los quiero escuchar y no los escucho. ¿Qué dicen del incremento? A ver. ¿Mm?